Un gusto tenerlos de nuevo en la clase. El día de hoy vamos a hacer el clasicismo, pero la parte 2, ¿ok? Clasicismo parte 2. Recuerda que el clasicismo abarcaba dos culturas, ¿cierto? No sé si te acuerdas de la clase pasada, has repasado. El clasicismo abarcaba dos culturas. ¿Quién me puede decir, recordando lo que hicimos la semana pasada, cuáles son las culturas que abarca el clasicismo? Roma y Grecia. Muy bien, Roma y Grecia son esas dos culturas que va a abarcar el clasicismo, ¿cierto? Muy bien, campeón. Entonces, el clasicismo, que es el primer movimiento literario, va a abarcar Grecia y Roma. Lo menciono primero Grecia porque Grecia surge primero, después surge Roma, ¿cierto? Entonces, el clasicismo va a tener ciertas características. A ver, si yo te digo, una de sus características es que es fatalista, ¿qué significa que es fatalista? Una de las características del clasicismo es fatalista. ¿Qué significa esto? Trágico, muerte. Trágico, muerte, hechos funestos, va a haber desenlaces totalmente malos, negativos para nuestros protagonistas. Muy bien. Si yo te digo que otra característica es que es antropocentrista, ¿qué significa que el clasicismo es antropocentrista? Que el hombre es el centro del universo o algo así. Que va a tener como protagonista al hombre, ¿ok? Va a tener como protagonista al hombre, se va a centrar todo en torno al hombre, ¿ok? Si hablamos que el clasicismo es estético, es esteticismo, ¿qué significa? ¿Que va a buscar qué? Si es estético, va a buscar qué. Cuando hablamos de estética, ¿a qué lo relacionamos con la estética? Con la B, con la belleza, ¿cierto? Por eso si hablamos que el clasicismo es estético, ellos van a buscar la belleza, ¿ok? Van a buscar la perfección. Y algo muy importante, que van a buscar también la armonía. Van a centrarse en lo que quieren decir y cómo lo quieren decir, ¿ok? Ahora, habíamos hablado también sobre los periodos. Se divide en tres periodos, en tres etapas históricamente. En la etapa jónica o arcaica, en la etapa ática o en la etapa helenística. ¿Ok? Hablamos la semana pasada sobre la etapa arcaica. Hablamos sobre esta mujer, que era Safo de Lesbos. Hablamos sobre este hombre, que se llama Homero, ¿cierto? ¿Recuerdan las obras de Homero? A ver, pregunta para ustedes, muchachos. ¿Con qué finalidad fueron creadas las obras de Homero? ¿Para ser leídas, verdadero o falso? ¿Las obras de Homero fueron creadas para ser leídas, verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para hacer qué? Ser escuchado. Escuchados. Escuchadas, ¿cierto? Escuchadas. ¿Por qué? Porque Homero nunca escribió, fue un raxoda, fue un poeta, ¿no? Antiguo. Fueron relatados. Nació con la finalidad para ser escuchado, ¿cierto? Recuerda que Homero se le da la atribución de dos epopeyas muy importantes, que son la Ilíada y que es la Odisea. Homero, muchos dicen que el verdadero nombre de Homero fue Melesígenes, ¿ok? Y que algunos afirman que Homero nunca existió, o que si Homero existió no creó esas dos epopeyas. Todo este asunto de que si existió, de que lo escribió o no lo escribió, se llama la cuestión homérica, ¿cierto? Algo que me pasó mencionarte es que Hesíodo es el autor de la Teogonía. ¿Qué tipo de mitos vamos a encontrar en la Teogonía? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tipos de mitos encontramos en la Teogonía? ¿Qué tipo de relatos encontramos en la Teogonía? Es el primer Relatos libro. sobre los dioses. Muy bien, es el primer libro donde van a hablar sobre los dioses, ¿no? El árbol genealógico de los dioses, el origen del universo según la mitología griega y todo ello, ¿no? Muy bien, estamos recordando la Ilíada que es una de las obras más importantes de Homero, pertenece al género épico y su especie es epopeya, ¿no? Va a relatar la guerra, la ira de este hombre, de este semidios llamado Aquiles, ¿ok? Y va a estar ambientado en los 51 últimos días del 10º año, ¿no? 51 días del 10º año de la guerra. Recuerda que la guerra duró 10 años, ¿no? Entonces Aquiles se va a enojar dos veces. Primero, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se enoja Aquiles? ¿Qué le hicieron a Aquiles para que se enoje? ¿Te acuerdas? ¿Qué le hicieron a Aquiles para que se enoje?
El rey le quitó una de sus sirvientas. A una de sus esclavas, ¿cierto? ¿A qué esclava le quitó? A ver, aquí están los personajes. En este cuadro están los personajes. ¿A qué esclava le quitó? Briseida, ¿ok? No te vayas a olvidar. Briseida. Briseida. Agamenón le quitó primero a Crises, le quitó Criseida. Pero que la devuelven a Criseida. Entonces Agamenón no se puede quedar sin mujer. Entonces le quita la de Aquiles, a Briseida, ¿ok? Pero él no es la única parte donde Aquiles encolerizado, colérico, ¿no? Sino hay otra parte donde él también reacciona de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué reacciona por segunda vez de manera colérica Aquiles? Por la muerte de Proclo. Por la muerte de Patroclo. Algo que de repente no se mencionó así, pero no lo coloqué en la diapositiva, es que a los griegos también se le conoce como los aqueos, ya que si tú agarras el libro, okay, ya transcrito de la Ilíada, te vas a dar cuenta que a los griegos se le menciona como aqueos, aqueos. Y a los troyanos se le menciona como teucros. Te lo digo porque si vas a San Marcos, muchas veces te ponen en las preguntas de eco que están de moda las preguntas de eco, a veces te preguntan, ¿no? La guerra entre los aqueos y los teucros está ambientado en la obra, y si tú no sabes que los aqueos son los griegos y los teucros son los troyanos, puedes perder ahí, ¿no? Recuerda, aqueos son los griegos y los troyanos son los teucros, ¿ok? Así también se los conoce. Al final, ¿quién me dice cuál es el final de la Ilíada? ¿Cuál es el final? ¿Cómo termina la Ilíada? Con los funerales a Héctor. Muy bien, termina con los funerales de Héctor, ¿ok? Ahí finaliza la Ilíada, con los funerales de Héctor. Oye, ¿cómo nos enteramos nosotros de el final? ¿Cómo nosotros nos enteramos del desenlace de la Ilíada? ¿Quién me dice? Por la Odisea, ¿ok? Nosotros nos enteramos por otro libro que vamos a ver acá. La semana pasada nos quedamos en este punto, así que vamos a partir desde este punto, ¿ok? Que es la Odisea. La Odisea viene del nombre de Odiseo. ¿Y quién era Odiseo? Odiseo es un héroe que también participó en la Ilíada. Si nosotros vemos el cuadrito que colocamos en esta diapositiva, nos vamos a dar cuenta que dentro de los griegos encontramos a Ulises, que su otro nombre de Ulises, o como también se le conoce a Ulises, es Odiseo, ¿ok? Así que Odiseo va a ser el héroe, ¿no? De la Odisea, de ahí viene su nombre. Ah, profe, y si la Odisea, el héroe es Odiseo, ¿por qué la Ilíada se llama la Ilíada? ¿A quién hace referencia a la Ilíada? ¿Por qué se llama la Ilíada? ¿Alguien sabe por qué se llama la Ilíada? Porque la isla donde luchan, ¿ok? Eso lo voy a agregar acá. La isla donde luchan se llama Ilión, ¿ok? Ilión. Ileón. Por eso de ahí deriva Ilíada, ¿ok? En este caso la Odisea se va a llamar así, Odisea, porque deriva de nuestro héroe, ¿no? Que es Odiseo. Pero recuerda que Odiseo es Ulises, es el mismo, ¿ok? ¿Cuál es el tema principal? ¿Alguien sabe cuál es el tema principal de la Odisea? Si de la Ilíada es la cólera de Aquiles, ¿cuál es el tema principal de la Odisea? ¿Alguien por ahí? El Es el regreso de Odiseo a su pueblo. Muy bien, es el regreso de Odiseo o de Ulises, que es el mismo, a su reino. ¿Cómo se llamaba su reino? Muy bien, Amarilis. Ítaca, ¿no? Ítaca, él era rey de Ítaca. No era un pueblito, era un reino. Mira, y si Aquiles representaba la fuerza, Odiseo, ¿qué representaba? Astucia. Muy bien, la astucia, la inteligencia, perfecto. Muy bien. Odiseo va a ser el personaje principal, te comento a grosso modo. Por cierto, le voy a pasar la diapositiva al profesor para que se los pase. En cada obra literaria que estamos viendo, he colocado un link de YouTube, que es un pequeño resumen de la obra, por si te olvidas, ¿no? De qué trata, quiénes son los personajes. En cada diapositiva, cada obra, abajito vas a encontrar un link de YouTube, para que usted lo pueda observar, ¿ok?
Muy bien, entonces vamos con la Odisea. A grosso modo, Odiseo está cautivado por una ninfa llamada Calixo, ¿ok? Por Calixo está cautivado totalmente. Y Odiseo ha pasado 7 años que está en esta isla. La guerra entre Grecia y Troya, la guerra entre los aqueos y los teucros, ya había terminado. De lo que había terminado había pasado 7 años. Y esos 7 años, Calixto lo había tenido cautivo a Odiseo. Así que Atenea le dice a Zeus, Zeus, mira, ¿cómo es posible que Odiseo tiene que regresar a Ítaca? Porque en Ítaca está su esposa y su esposa está 20 años sin él y hay pretendientes que se quieren casar, su hijo está preocupado. Así que Atenea intercede por Odiseo y Zeus manda a avisar a Calixto que ya lo deje ir a Odiseo. Odiseo despierta de un hechizo, termina con una embarcación, termina queriendo ir a Ítaca y cuando está yendo a Ítaca, Poseidón, porque recuerda, Poseidón va a ser el enemigo, ¿ok? El enemigo de Odiseo. Poseidón termina desviando su nave, que esta nave cae, choca en Cala, empieza a naufragar y Odiseo pierde la memoria. ¿Y dónde aparece Odiseo? Odiseo aparece en Feacia, ¿ok? Que es una isla, es un reino, el reino de Feacia. Entonces, cuando está en Feacia, la hija del rey, Náusica, va donde está Odiseo, lo despierta. Odiseo pierde la memoria, no sabe que tiene que ir a Ítaca, que tiene que regresar, que tiene su esposa, no se acuerda. El rey Alcino, que es el rey de esta isla, el rey de Feacia, casa a Náusica con Odiseo, o están a punto de contraer nupcias y de repente en plena ceremonia había un poeta que empieza a recitar los versos, ¿no?, de la guerra entre los aqueos y los teucros, o sea, entre los griegos y los troyanos. Empieza a recitar, empieza a contar y en eso Odiseo escucha, ¿no?, que mencionan su nombre. Mira, ahí en esta guerra participó un hombre junto con Aquiles, junto con Ajax, junto con Néstor, participó un hombre muy astuto, ¿no?, que se llama Odiseo. Este hombre hizo creer a los teucros que se habían rendido y mandó a construir un caballo de madera, ¿no? O sea, este poeta empieza a contar lo que Odiseo había hecho. Ahí es donde Odiseo recupera la memoria y le dice, oye, rey Alcino, lo que está contando el poeta, yo lo hice, ¿no? Yo soy ese rey, ¿no? Yo soy ese héroe, yo soy Ulises, yo soy Odiseo. Y ahí es donde él recupera la memoria, cuenta su historia, ahí es donde nos damos cuenta cómo finaliza la Ilíada, y él empieza a contar, ¿no?, cómo finaliza la Ilíada. Cuenta la historia, le dice al rey que no puede casarse con Náusica, que en su lugar de origen le está esperando su mujer. Entonces Odiseo recibe alimentos, recibe una nave del rey Alcino y se va hacia Ítaca. En ese trayecto, ¿ok?, en Ítaca, ¿quién estaba? En Ítaca estaba su mujer, Penélope. Así como Odiseo representa la astucia, Penélope representa la fidelidad. Después de 20 años que su marido estaba totalmente lejos, ella nunca le fue infiel, ¿no? Nunca le fue infiel, le tuvo fidelidad. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos mencionado que aquí esta obra, ¿alguien se acuerda de qué obra es esta, la que te mostré la semana pasada? Esta obra, ¿alguien sabe cómo se llama el nombre de esta obra? La Orestiada. Aquí lo mismo. Esta vez Agamenón, que es el que también participó en la guerra de Troya, regresó a su reino. Pero él se estaba durmiendo y había pasado bastante tiempo donde su mujer no lo había visto. Pero a diferencia de Penélope, Clitemnestra, que se llama esta mujer que tiene el cuchillo, no lo esperó fielmente, se metió con su cuñado, ¿no? Y no solamente eso, que cuando su marido vino, esperó que se quede dormido y le terminó matando, ¿no? O sea, Clitemnestra actuó totalmente diferente que Penélope, ¿no? Penélope sí le fue fiel, ¿no? Por estos 20 años, ¿no? Tuvo un montón de pretendientes, ¿no? Y los pretendientes le decían, ¿no?, oye, ya tienes que escoger uno, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía Penélope? No se preocupen, mira, yo voy a escoger a alguno de ustedes cuando termine de tejer. Pero lo que ella tejía de día, lo destejía de noche, ¿no?, para no avanzar. Ya llegaba el momento en que los pretendientes le empezaban a hostigar tanto que ya tienes que escoger. Entonces ya, está bien, yo voy a escoger, pero el que va a casarse conmigo se va a casar con una competencia, ¿no? El que gane una competencia de arco y flecha. Penélope saca un arco, ¿ok? Y la persona tenía que tensar, ¿no? Tú sabes que el arco tiene el arco, la madera, tiene que tener una cuerda para tensar.
y tiene que tirar esa flecha por 12 argollas que estaban ahí, ¿no? En una lanza, en 12 lanzas, y tenía que pasar esa flecha por las 12 argollas. En este contexto, cuando Penélope decide hacer esta competencia porque los pretendientes ya estaban ya hostigándolos demasiado, Odiseo llega a Ítaca, pero llega a Ítaca vestido de mendigo para que nadie lo reconozca y para estar informándose de toda la situación, quiénes eran los pretendientes y todo ello, ¿no? Entonces, Odiseo, vestido de mendigo, el primer ser que reconoce a Odiseo, ¿quién va a ser? Va a ser Argos, su perrito, ¿ok? Después Eumeo, pero el primero va a ser Argos, ¿ok? Quien reconoce que era Odiseo. Después también le cuenta a Telémaco, su hijo, ¿no? Y crean un plan, ¿no? Cuando ya está la competencia de arco y flecha, todo el mundo quería tensar la cuerda al arco de Odiseo, pero nadie podía hacerlo, ¿no? En eso llega un mendigo y dice, yo voy a hacerlo. Todo el mundo se ríe. Odiseo agarra vestido de mendigo, tensa el arco, agarra la flecha y logra traspasar, ¿no? Esa flecha por las 12 argollas, ¿no? En ese momento todos se quedan sorprendidos. El mendigo se saca su disfraz, dice que es Odiseo, junto con Telémaco cierran las puertas y empiezan a matar a todos los pretendientes que habían en su casa de Odiseo, ¿no? En eso Penélope se pone a llorar, no, un asesinato, se va a su cuarto. Odiseo le dice, no, yo soy tu Odiseo, yo soy tu amor, yo soy tu Ulises, ¿no? No, tú no eres Odiseo, porque Odiseo no es así, no es tan asesino. Odiseo no mata por matar, tú eres un asesino, tú no eres Odiseo. Y Odiseo le dice, no, oye, mira, si quieres que te demuestre que soy Odiseo, te voy a decir algo. ¿Cómo? Pregunta de admisión, ¿eh? ¿Cómo le demuestra Odiseo a Penélope que es él, ¿no? Que no es otra persona? ¿Cómo le hace probar a Penélope que Odiseo es él, que no es otra persona? ¿Alguien sabe? Pues le dice, ¿sabes qué, mujer? Vamos al cuarto. Le lleva al cuarto y le dice, ¿ves esa cama que está acá? Yo la hice, ¿no? Y empieza a describirle cómo la hizo, ¿no? La cama, que es su lecho nupcial, le dice, yo construí de tal madera, fui al tal lugar, lo hice de esta manera, y eso no lo sabía nadie, ¿no? Entonces Penélope le cree, ¿no? Entonces sí es, ¿no? Lo reconoce y de nuevo vuelve, ¿no? Pero ahí no termina la obra no termina ahí. La obra termina cuando vienen los familiares de todos los pretendientes muertos. Vienen los familiares de todos los pretendientes muertos a querer hacer guerra a Ítaca. En eso, por la ayuda de la diosa Atenea, se intercede y logra, ¿no? Un tratado de paz entre Ítaca y todos los reinos, ¿no? Para que no haya más guerra. Por eso la Odisea es un poema de paz, ¿ok? Por el final que tiene. En cambio, la Ilíada es un poema de guerra, por los hechos que se presentan, pues, ¿no? Entonces, la Odisea y la Ilíada tienen diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Una que es un poema de guerra, el otro es un poema de paz. ¿Cuál es la otra diferencia? Que la Odisea no está estructurada de la misma manera que la Ilíada. Si tú te das cuenta, la Ilíada es de manera lineal. Toma la playa, toman las mujeres, le devuelve a Agamenón a Criseida, le quita a Aquiles su esclava, Aquiles se molesta, deja de participar, Patroclo muere, Aquiles se vuelve a molestar, Héctor muere, Príamo va a recoger su cuerpo y los funerales de Héctor. Termina. O sea, es de manera lineal. En cambio, la Odisea no es de manera lineal, porque comienza 7 años después de la guerra. Y después Odiseo contando lo que sucedió, cuenten de manera de flashback lo que sucedió. O sea, Odiseo comienza 7 años después y después regresa hacia atrás, ¿no? Como para que te enteres lo que sucedió. O sea, no es de manera lineal. La obra de Odiseo es de manera circular. Así se le conoce, ¿ok? De manera circular, ¿ok? Porque no continúa de manera lineal los hechos, sino regresa hacia atrás y vuelve hacia adelante. O sea, es de manera circular. Por eso muchos dicen que no puede ser el mismo autor. Por eso una de lo que afirman muchos estudiosos, dicen que no es el mismo autor porque la estructura es diferente. Pero como te digo, al menos para la Universidad Villarreal, UNI, San Marcos, que vas a ir, la Odisea sí fue creada por Homero, ¿ok? Muy bien, lo que te acabo de contar solamente es del primer periodo, el periodo jónico o arcaico, donde está Homero, Hesíodo, Safo y Píndaro.
Ahora vamos a la segunda parte, que es el periodo ático, ¿ok? O también llamado el siglo de Pericles. ¿Quién es Pericles? Pericles era un gobernador que estaba en ese momento y Pericles tenía mucho dinero. Por eso eres considerado el mecenas. ¿Qué significa mecenas? El que invirtió, ¿ok? El que invirtió en la cultura. Por eso la cultura griega en este periodo ático va a ser su apogeo, ¿no? Su mayor apogeo, donde la cultura griega, la literatura griega va a llegar a un punto muy alto, ¿no? No solamente en la literatura, sino en otros tipos de artes, ¿ok? Entonces, el periodo ático, el siglo de Pericles, va a ser el momento más alto, el pico más alto de la literatura griega, ¿ok? Donde ya va a ser más especializado, ya va a ser escrito. Si en el periodo jónico, que es la primera parte, el periodo jónico, sobresalía el género lírico y épico, en el periodo ático o el siglo de Pericles va a sobresalir el género dramático. Pregunta, chicos, ¿qué tipo de obras están dentro del género dramático? ¿Qué tipo de obras están dentro del género dramático? La poesía, los cuentos, el teatro, los ensayos. Muy bien, las obras de teatro. Chicos, un favor, si tienen de repente alguna vergüenza querer participar con el audio, cosa que no debería tener. Teatro. Sí, me rompiste el tiempo. ¿No? Sí, hijito. Si tienes alguna vergüenza por participar en el audio, te pido que participes por el chat, pero por el chat participa, mándame el mensaje directamente a mí, no mandes a todos. Manda ahí al profesor John Segura, ¿ok? Me lo mandas a mí, muchacho, para que solamente yo pueda leer tu respuesta. Ok, entonces el teatro. En el siglo de Pericles va a sobresalir el teatro, va a sobresalir el teatro. Y va a sobresalir dos especies, la tragedia y la comedia. Recordando que la comedia es la obra de teatro que tiene un final feliz y la tragedia, la obra de teatro donde hay muerte, hechos funestos. Vamos con la tragedia, nos vamos a enfocar un poco en la tragedia, ¿ok? En la tragedia vamos a encontrar que etimológicamente proviene de la palabra tragos, ¿ok? O sea, etimológicamente proviene de la palabra tragos. ¿Y qué significa tragos? Tragos significa la danza de los machos cabríos. Antiguamente el teatro nació en honor a un dios y este dios se representaba, no se distraigan chicos, estas obras se representaban vestidos de machos cabríos. ¿Y qué son los machos cabríos? Son estos seres mitológicos llamados también sátiros, que de la parte de la cintura para arriba eran de persona, pero de la cintura para abajo tenían cuerpo de cabra, ¿ok? Y bueno, cuando tú querías representar a un inicio estas obras de teatro, estas tragedias, lo representaba de esta manera, vestido de macho cabrío, ¿ok? Ya después obviamente se dejó esos disfraces y se implementó otras cosas, ¿no? Y se dio en honor a qué dios. Esto ya se mencionó anteriormente en la primera clase, géneros literarios, cuando hablamos del género dramático. ¿En honor a qué dios? ¿Nadie? A Baco, ¿no? Al dios Baco, que también se le conoce con otro nombre como el dios Dionisio, que es el mismo, ¿no? Baco, Dionisio, voy a ponerle acá, Baco también porque se le conoce como Baco. Baco, Dionisio, que es el dios del vino, el dios de la uva, el dios de la cosecha, el dios de la fertilidad, ¿ok? Es el dios Dionisio, el dios Baco, ¿ok? Y la finalidad de esta tragedia va a ser la catarsis. ¿Qué es la catarsis? La catarsis es reflexionar mediante el dolor. La catarsis es reflexionar, llegar a un aprendizaje mediante el dolor, mediante los hechos fuertes. Y que tiene como la finalidad, mientras tú reflexionas mediante el dolor, se va a purificar tu alma. Por eso es purificación del alma, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Es como que tú... Profe, he sido silenciado. ¿Me escuchan, chicos? No, ya se me escuchan, ¿no? Había sido silenciado.
como les dije hace un momento, ¿no? Entonces la tragedia tiene esa finalidad, ¿ok? De hacer reflexionar a la persona que está viendo la obra de teatro y que no cometa errores, ¿no? Por eso, una de las características del clasicismo también es que tiene fin didáctico, porque busca enseñar mediante sus obras, ¿ok? A ver, tenemos aquí tres dramaturgos. Cuando yo menciono dramaturgo, dramaturgo se le dice a la persona que crea obras de teatro. Tenemos tres dramaturgos. Tenemos a Esquilo, que Esquilo va a ser importante porque Esquilo es llamado el padre de la tragedia. Tenemos a Esquilo. Tenemos a Sófocles. Sófocles también es muy importante porque Sófocles es llamado el perfeccionador de la tragedia. ¿Ok? Y tenemos a Eurípides, que Eurípides es considerado el más trágico de los trágicos. Entonces, ¿quién es el primero? Esquilo. Esquilo, que es llamado el padre de la tragedia. ¿Está bien? Él es autor de la Orestiada. ¿Te acuerdas de la imagen que te dije acá? De la obra de teatro de la Orestiada. Ya, Esquilo es autor de la Orestiada. ¿Okay? También es autor de Los 7 contra Tebas, Los persas, Los suplicantes y Prometeo encadenado. ¿Ok? Sófocles, que es el que va a perfeccionar de la tragedia, es el autor de Edipo Rey, que es una obra muy conocida, que de repente ya la has escuchado. Electra, Antígona, Edipo en Colona, Filocteste, Ajax, ¿no? Son algunas de sus obras de él. Y Eurípides va a tener obras como Las Bacantes y Las Troyanas, ¿no? Son obras de Eurípides. Ya, a lo que me voy de frente. Esquilo, padre de la tragedia. Sófocles, perfeccionador de la tragedia. ¿Quién fue primero? Obviamente Esquilo, ¿ok? Eso es con respecto a la tragedia. Ahora, con respecto a la comedia, vamos a tener al padre de la comedia. Vamos a tener un comediógrafo muy importante llamado Aristófanes. Él es el padre de la comedia. ¿Cuál es la diferencia entre comedia y tragedia? Comedia tiene un final feliz. En cambio, la tragedia no, ¿no? ¿Quién es el padre con la comedia? Aristófanes, autor de Las nubes. ¿Ok? Aristófanes, autor de Las nubes. Ahora nos vamos con la siguiente parte, que te voy a hacer un cuadro comparativo entre esos dos dramaturgos. Entre Esquilo y entre Sófocles. ¿Cuál es esta diferencia? La siguiente. Esquilo, que va a ser el padre de la tragedia, va a introducir al segundo actor. Antes, antiguamente, no había solamente un coro y un actor. O sea, el coro era el que cantaba, obviamente en coro, en conjunto, y el actor era el que le respondía al coro. Solamente había esa interacción entre el coro y el actor. Posteriormente llega Esquilo y Esquilo aumenta un segundo actor. O sea, había el coro y había dos actores. ¿Ok? Y ya el actor, ya no solamente el primer actor va a hablar con el coro, sino va a hablar con el otro actor. Por eso aquí va a crear el diálogo, ¿no? Cuando hablan los dos actores, ya nace el diálogo. En cambio, Sófocles va a introducir al tercer actor. O sea, ya no va a haber dos actores, ahora va a haber tres. Y esto va a hacer que el coro pierda importancia, ya hable menos, ya tenga menos guión, ¿no? Y por eso esto va a evolucionar. Después va a seguir el cuarto actor y hasta en un momento ya ni siquiera va a haber coro. ¿Ok? Ya no va a haber coro, en algún momento ya ni siquiera va a haber coro, ¿no? Por ejemplo, actualmente tú has ido últimamente a una obra de teatro, te vas a dar cuenta que no hay coro. ¿Sí o no? Porque ya se perdió eso. Quizás en alguna obra musical quizás puede haber coro, ¿no? Pero tiene que ser basada en la antigüedad, ¿no? Pero actualmente no hay coro, ¿no? En una obra de teatro, ¿no? Entonces, Esquilo introduce al segundo actor y Sófocles va a introducir al tercero, ¿ok? Esquilo va a crear el diálogo y Sófocles va a crear un punto psicológico en sus personajes, ya que sus personajes van a sufrir, vamos a ver cómo ellos sienten, piensan, cómo ellos sufren, ¿no? En Edipo, en Antígona, vamos a ver cómo estos personajes lloran, sufren, piensan, luchan contra ellos mismos, luchan contra el destino y todo ello, ¿no? Ya habíamos mencionado que Esquilo era el padre de la tragedia y habíamos mencionado que Sófocles es el perfeccionador. La obra más importante de Esquilo, ¿cuál es? La Orestiada, ¿no? La que ya te comenté hace un momento. ¿Y cuál es el tema principal? La venganza. ¿Quién se va a vengar? ¿Te acuerdas, no?
La Orestiada. Clitemnestra mata a su marido, mata a Agamenón. ¿Quién crees que se venga de esto? Si el marido está muerto, ¿quién se venga Hijo. de su hijo, ¿no? ¿Quién era su hijo? Orestes. Por eso la obra se llama La Orestiada. Su hijo mata a su madre y mata a su tío, porque el tío fue el que planeó todo, ¿no? El tío fue el que le lavó el cerebro a Clitemnestra y mata a su madre, ¿no? Y esto va a ser tomado como la venganza, ¿no? El tema principal de La Orestiada, por eso es la venganza, ¿no? Es la venganza. Vamos a ver también que La Orestiada, hay un juicio, ¿no? Ante Oreste por haber matado, ¿no? A su madre, a su tío, ¿no? Pero al final, gracias a la diosa Atenea, Orestes es perdonado, ¿no? Ahora tenemos Sófocles, su obra más importante es Edipo Rey, que lo vamos a ver en un momento, lo cual Edipo Rey tiene como tema principal el hombre, o sea, Edipo, no puede escapar a su destino, ¿no? Que ya lo vamos a ver en un momento, ¿no? A ver, vamos a hacer una retroalimentación veloz. Pregunta Sebastián Ureta, ¿con qué otro nombre se le conoce a Odiseo? ¿Con qué otro nombre se le conoce a Odiseo? Dime, Sebastián Ureta, ¿con qué otro nombre se le conoce a Odiseo? Nada. ¿Con qué otro nombre se le conoce a Odiseo, Nelly Velázquez? Ureta, como quieras, hijo, pero dile una vez. La pregunta fue directamente para usted. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ulises, muy bien. Ulises o Odiseo tenía un dios que era su contrincante. ¿Cómo se llamaba este dios, Amarilis? ¿Cómo se llamaba este dios, Camila? Que era enemigo. Poseidón. Poseidón. Pregunta para Rosemary. Rosemary, ¿la Odisea es una obra de estructura lineal o de estructura circular? Circular. ¿Por qué circular? Porque está, creo que 7 años después de la guerra y luego tiene un flashback. Muy bien, perfecto, Rosemary, perdón. Pregunta para Leonardo, Julio César. Doctor Julio César, ¿qué personaje de la Odisea representa la fidelidad? Penélope. Penélope, muy bien. Penélope. Pregunta para el doctor Leonardo Suárez. ¿Cómo finaliza la Odisea? La misma pregunta para Alexis Terán. ¿Cómo finaliza la Odisea? La misma pregunta para Andy Apaza. ¿Cómo finaliza la Odisea? Finaliza con el reencuentro entre Penélope y Odiseo, o finaliza con el tratado de paz que tiene Odiseo con los familiares de los pretendientes. Vamos, te di dos opciones. Muy bien, finaliza con los pretendientes, ¿no? Con el tratado de paz que tiene con los familiares de los pretendientes. Muy bien. ¿Quién es el padre de la tragedia, Camila? Camila, ¿quién es el padre de la tragedia? ¿Cuál es la obra más importante de Esquilo? ¿Cuál es la obra más importante de Julio César de Esquilo? La Orestiada. La Orestiada, que tiene como tema principal la Venganza. venganza. La venganza de Orestes. Muy bien. Ok, vamos a finalizar con esa parte para poder hacer después los ejercicios, que es Edipo Rey, la obra de Sófocles, ¿ok? Vamos a terminar con esta parte que es Edipo Rey. Esta es una tragedia, pertenece al género dramático porque es una obra de teatro. Es una tragedia. Tiene como tema principal el final, el trágico final del Edipo que no puede escapar a su destino. Está ambientado en dos lugares, en Tebas y en Corinto. Y tiene como antecedente algo muy importante. Hay un antecedente, que es la maldición de Layo y Edipo. ¿Ok? A ver, la obra comienza en un punto posterior.
Pero hay mitos donde hace referencia que tenemos que entender y que tenemos que saber para poder entender la obra. Porque si no sabemos los mitos, no sabemos la obra. Todo resulta que, a ver, vamos a hacer una pausa porque me parece que se va a cortar. Ya se corta, ¿no, profe?